Seguidamente vamos a tratar los argumentos que escuchamos durante el debate que se realizó en el Congreso sobre la interrupción voluntaria del embarazo, tanto a favor como en contra. Muchos de los argumentos expuestos por los sectores antiderechos son, podríamos decir, fake news, que vamos a tratar de desarticular en esta clase, brindando tanto argumentos científicos como jurídicos. Una de las dudas o cuestionamientos que se hicieron fue a la cantidad de abortos que se practican por año en el país. Puedo aseverar, de acuerdo a estudios realizados en Argentina, que se estiman que se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos por año, es decir, más de un aborto cada 2 nacimientos. Esta cifra surge de un estudio que le encargó el Ministerio de Salud de la Nación a 2 demógrafas que se llaman Edith Pantelides y Silvia Mario. Ellas estimaron, atento a que en Argentina, al ser el aborto un delito, en su mayoría se realizan en la clandestinidad. El único dato certero que se tiene en este contexto es la cantidad de mujeres y personas gestantes que llegan con daños a su salud provocados por abortos clandestinos, por abortos inseguros. De acuerdo a una serie de parámetros que sería muy largo de explicar, se llega a la conclusión que existirían 6.8 abortos más por cada uno que llega a un hospital público. Por supuesto que en la medida que se legalice el aborto en el país, todas las cifras serán más claras, ya que por supuesto que se producirían menos abortos clandestinos. Otro de los argumentos era que si se despenalizaba el aborto y se legalizaba, se iban a producir más abortos en el país. Esto por supuesto que es una falsedad. El mismo argumento se utilizaba cuando se quería sancionar la ley del divorcio, y se decía que si se sancionaba la ley, más parejas se divorciarían, lo cual fue absolutamente falso. De hecho, de la experiencia que podemos observar en los países donde se legalizó el aborto o se dictaron leyes menos restrictivas, es que donde las leyes son restrictivas, la mayoría de los abortos son inseguros. Los países donde el aborto está totalmente penalizado o solo se permite en caso de riesgo de vida, la tasa de abortos inseguros son mayores a las de los países con leyes más permisivas. Con respecto a la tasa de mortalidad de mujeres y personas gestantes por aborto, podemos obtener la experiencia de un país que tenemos aquí muy cercano, que es Uruguay, donde la tasa de mortalidad disminuyó después de la sanción de la ley de aborto. Y las tasas de aborto también descienden en los países donde tienen normas más permisivas, cosa que pudimos ver en los países de Europa del Este en las décadas del 80 y del 90. Es decir, que ante la sanción de la legalización del aborto, no solo disminuye la tasa de mortalidad de personas gestantes, sino que también disminuye las tasas de aborto. Menos gente concurre a abortar, considerando también que en ese momento, ante la obligación que tienen los médicos, las médicas, el personal de la salud de brindar información a las personas que solicitan esta práctica, implica, digamos, que esta práctica no se reitere, pero además después de la práctica también se les recomienda la utilización de determinados métodos anticonceptivos de acuerdo a la vida, el estilo de vida de cada persona, de cada pareja. Con respecto a las muertes por abortos inseguros, en Argentina se detectó en los 3 años que van del 2014 al 2016 que el 17% de las muertes que las muertes por abortos inseguros representan el 17% del total de las muertes de personas que se encuentran gestando un embarazo. 2 de cada 10 de las mujeres fallecidas por causas de embarazo murieron entonces por abortos inseguros.
En el año 2018 se calculó que fueron 35 mujeres y personas gestantes, años anteriores fueron 47, ese número va variando cada año, pero lo que sí podemos aseverar es que la muerte por abortos inseguros es una de las principales causas de muerte de personas gestantes, y esto lo podemos observar desde la década del 80 para acá. Y otro dato que se pudo recuperar es que desde la recuperación de la democracia hasta el año 2018 habían fallecido 3.030 mujeres por abortos inseguros. La despenalización del aborto sin duda reduce la mortalidad y la morbilidad materna, y en Uruguay se pudo observar que a partir de la legalización del aborto el porcentaje de las muertes por esta causa descendió del 37% al 8%. Con respecto a las enfermedades, en el 2013 49.000 mujeres se internaron en los hospitales públicos por problemas relacionados con abortos inseguros, es decir, 135 mujeres por día aproximadamente. Se pudo observar que 2 de cada 10 tenían 19 años o menos y 3 de cada 10 entre 20 a 24, es decir, principalmente mujeres muy jóvenes. También hay que tomar en cuenta que la utilización del misoprostol por parte de las mujeres que desean abortar ha disminuido las complicaciones de procesos de aborto, y de esa manera menos mujeres y personas gestantes recurren a los hospitales por complicaciones. Es decir, a partir de la utilización de este remedio, que es el misoprostol, menos personas recurren al hospital público porque lo resuelven en sus domicilios. El misoprostol es un remedio que en su origen es para problemas gastrointestinales y que provoca el desprendimiento del feto. Es un remedio que no es costoso. Sí comenzó a ser costoso a partir de que se comenzó a utilizar en la clandestinidad. La Organización Mundial de la Salud lo recomienda junto con otro remedio que se llama mifepristona y los considera remedios esenciales. En cuanto a cuál sería el motivo por el cual abortarían las mujeres y personas gestantes, se me ocurren muchos. Aquí solo traigo algunos de los motivos, ustedes pueden imaginarse algunos otros más. Podemos pensar en la falta de acceso de mujeres y varones a métodos anticonceptivos modernos, o a no tener información ni acceso a estos medicamentos. También considerar que aun cuando se tiene información y se es responsable en utilizar métodos anticonceptivos, ningún método es 100% efectivo. Aún utilizándolos es posible que fallen. También tenemos que considerar que ante la elevada tasa de violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia que ocurre en el ámbito doméstico, es muy habitual que esto conlleve embarazos forzados. También pueden ocurrir circunstancias en la vida como un divorcio, alguna crisis que proviene, por ejemplo, de haber perdido el trabajo, y que esto lleva a que se considere que el embarazo que se cursa en ese momento no es conveniente, o no puede seguir no continuar con el mismo, o ante un problema de salud, o porque están a cargo de hijos que son pequeños, o están a cargo de hijos y adultos mayores, como ocurre en el caso de gran parte de los hogares donde están a cargo las mujeres, ¿no? de todas las relaciones de cuidado, o porque se encuentran de condiciones sociales precarias. Bueno, ustedes podrán imaginar algunas otras situaciones. En cuanto a cuáles serían los estándares que fija la Organización Mundial de la Salud para realizar un aborto en condiciones seguras, podemos aseverar que las mujeres de países desarrollados rara vez mueren de una hemorragia posparto, y casi nunca por un aborto. En cambio, sí mueren por esos motivos mujeres y personas gestantes en Argentina. La mayoría de estas muertes son evitables, y como les decía antes, los remedios como el misoprostol y la mifepristona ayudan a prevenir estas consecuencias nocivas que generan discapacidades y muertes. Y como les decía antes, estos medicamentos recomendados para el aborto por la Organización Mundial de la Salud son considerados por esta organización como medicamentos esenciales.
En cuanto a la prohibición del aborto, que como les comenté desde el comienzo, se debe a una modificación que se realiza en el Código Penal a partir en el año 1921, es decir, que estamos casi a una distancia de casi 100 años. Hay que considerar que en 1921 las mujeres no podíamos votar, ni por supuesto podíamos acceder a un cargo legislativo, es decir, que esta decisión de considerar el aborto como un delito fue tomado íntegramente por varones, ya que solo ellos podían ser diputados y senadores. En ese momento, por la legislación vigente, las mujeres no podíamos disponer plenamente de nuestros bienes, ni tampoco podíamos tomar decisiones con respecto a nuestros hijos, porque recién la ley de patria potestad compartida se sanciona durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín. A su vez, la violencia en las parejas estaba naturalizada, tampoco existía ley de divorcio, también esa ley se sancionó recién durante el gobierno de Alfonsín, por lo cual tampoco era fácil poder salir de un matrimonio donde se sufría violencia. Y a su vez, en una época en que las mujeres prácticamente no teníamos acceso a universidades ni al ejercicio de profesiones independientes. Sobre cuál es el impacto de una maternidad forzada, de una maternidad que no se desea. En primer lugar, afecta el derecho a la autonomía, que está prevista en el artículo 19 de nuestra Constitución y que implica el derecho a poder elegir si queremos tener hijos o hijas o no tenerlos, con qué intervalos y con quién y cómo queremos tener nuestros hijos. En este sentido tenemos que tomar en cuenta que en Argentina, como en muchos países de la región, las relaciones de cuidado, es decir, las mujeres que trabajamos afuera y a su vez estamos a cargo de nuestros hijos y de las personas adultas mayores que viven en nuestra casa. Y hay que considerar que el 60% de los hogares en el país están a cargo exclusivamente de jefas de familia, es decir, como decía antes, que mujeres que trabajan fuera para poder sostener a su familia y cuando llegan a su casa se encuentran a cargo de las tareas del hogar, del cuidado de los hijos y de las personas adultas mayores que vivan con nosotras. También un nuevo hijo puede traer complicaciones en el ámbito laboral, más considerando cuando somos el único sostén de una familia. Y los embarazos en adolescentes se ha visto en la realidad que provoca una gran deserción escolar y por lo tanto una dificultad para avanzar en la vida cuando sean mayores. Podemos ver en estos casi 100 años que el régimen de causales que prevé el Código Penal ha fracasado, que la penalización absoluta lo único que genera es abortos inseguros y mortalidad de las personas gestantes. También hay que tomar en cuenta la inequidad que provoca la desigualdad geográfica, ya que no es lo mismo el acceso al derecho al aborto en la ciudad de Buenos Aires o en la ciudad de Córdoba como la situación de desigualdad que se genera en otras provincias como puede ser Tucumán o Salta o San Juan. La despenalización, como decíamos antes, no pronostica que se produzcan más abortos, en realidad lo que hace es reducir la mortalidad de personas gestantes y también la misma tasa de abortos. Y además hay que considerar que hay otra desigualdad que es la cuestión de la condición económica. El no acceso a un aborto seguro a quienes más perjudica es a las mujeres y personas gestantes que cuentan con menos recursos económicos. La penalización tal como existe hoy también afecta otro derecho, además de la autonomía, que es el derecho a la igualdad. Hay que pensar que los daños que produce la penalización del aborto a las únicas personas que perjudican a la sociedad es a las mujeres, adolescentes y niñas y personas gestantes.
y que esto ocurre a pesar de que la Constitución, desde la reforma de 1994, establece que el compromiso de una igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres. También, bueno, como veníamos diciendo, esta prohibición viola el derecho a la vida, ya que las mujeres de países desarrollados casi nunca mueren por un aborto, pero las mujeres en Argentina y en casi todos los países de la región también. Las muertes son evitables mediante la sanción, esperemos este año, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. También se planteó durante el debate, lo planteaban los sectores antiderechos, que los tratados internacionales de derechos humanos, que desde la reforma del 94 gozan de jerarquía constitucional, prohibían la sanción de este tipo de ley. Quiero dejar en claro que ni la Constitución Nacional ni los tratados de derechos humanos que ratificó el Estado argentino son un obstáculo de ninguna manera para la sanción del proyecto de ley que vimos anteriormente. Más todavía, estas normas imponen al Estado argentino obligaciones de respetar y proteger y garantizar el derecho a la vida, a la salud, a la igualdad, a la autonomía y a la integridad. Hay que pensar que ya en 1921, cuando se sanciona, se modifica el Código Penal, el Congreso ya ponderó, ya realizó una ponderación entre los derechos de las mujeres por un lado y el interés de la protección de la vida en gestación por otro. Y esto se puede observar, y en este sentido se puede observar que prevalecieron los derechos de las mujeres. De hecho, observamos que el Código Penal sanciona con una pena de 1 a 4 años en caso de que la mujer que practica un aborto, cuando un homicidio simple se le aplica una sanción de 8 a 25 años. Es evidente que se ponderó el derecho de las mujeres por sobre el derecho del embrión o feto. Otro de los argumentos de los sectores antiderechos tenía que ver con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ellos repetían la siguiente frase, decían que la Convención expresaba tácitamente que toda persona tiene derecho a que se respete su vida y que este derecho estará protegido por la ley a partir del momento de la concepción. Se olvidaban de un pequeño detalle, y es que este artículo 4.1 en el medio de esa frase tiene dos palabritas que son en general, por lo cual el artículo correctamente hay que leerlo de esta manera: toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. ¿Y por qué digo que son importantes estas dos palabras? Cuando se celebró la Convención Americana de Derechos Humanos, como siempre se celebra una convención, se trata de que la mayor cantidad de países posibles de la región lo firmen. En ese momento había países que tenían una prohibición absoluta con respecto al aborto, otros lo permitían en determinados casos y algún otro lo tenía legalizado. Por lo cual se agrega estas dos palabritas en general para hacer compatible esa protección con respecto a los regímenes jurídicos vigentes en los países que permitían el aborto. Es decir, se trató de concebir una fórmula en este artículo de manera que se pueda aplicar tanto en los países que tenían normas restrictivas como en aquellos países que tenían normas más permisivas con respecto al aborto. Y esto es tan así que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Baby Boy versus Estados Unidos, es un caso de los años 70 en Estados Unidos. Baby Boy es el nombre de ficción que se le da al feto en un caso que hubo de aborto. La Comisión Interamericana sostuvo en este caso que la legislación estadounidense que permite el aborto a requerimiento de la mujer en el primer trimestre es totalmente compatible con la Convención.
Es decir que, repito, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que aplica esta convención, ha dicho que la legislación norteamericana que permite que las mujeres y personas gestantes puedan abortar durante el primer trimestre es totalmente compatible con la convención. Y es más, en ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Octavia Murillo, es un caso en el que se realizó una denuncia contra Costa Rica porque este país prohibía la práctica de la fertilización in vitro. En este juicio, la Corte Interamericana llega a la conclusión de que el estatus jurídico del embrión o del feto no es el mismo que el estatus jurídico de una persona, que es persona a partir del nacimiento. Y dice expresamente el fallo que el derecho a la vida no es un derecho absoluto, sino que es un derecho gradual e incremental, es decir, es un derecho que va aumentando de acuerdo al desarrollo de esa gestación. Y que la decisión de ser o no ser madre es parte del derecho a la vida privada que tienen todas las mujeres. Por otro lado, otro argumento que se había utilizado durante el debate era qué decía respecto a la Convención de los Derechos del Niño. En realidad podemos observar qué ha dicho el Comité de los Derechos del Niño con respecto a la Argentina. En numerosas observaciones generales, el Comité de los Derechos del Niño le ha pedido al país que despenalicen el aborto para que las niñas puedan, en condiciones de seguridad, poder abortar y ser atendidas después de la práctica. Y ha mostrado preocupación a lo largo de los años por la falta de acceso al aborto en caso de las niñas y adolescentes que son violadas. Uno de los argumentos que se aplicaban era la mención a la ley 23.849, que es la ley por la cual el Estado argentino ha incorporado a la legislación del país la Convención de los Derechos del Niño. En ese momento el Estado argentino, en esta ley, en su artículo 2, menciona que el derecho a la vida se obtiene desde la concepción. Y lo que han dicho numerosos constitucionalistas es que esta mención que hace el Estado argentino en esta ley nacional es una declaración netamente interpretativa del tratado y que no es una reserva que pueda modificar un tratado que fue suscrito por una enorme cantidad de países. Tal como mencioné anteriormente, hubo grupos antiderechos que hablaron en el Congreso y expresaban que los tratados internacionales de derechos humanos que había ratificado el país se oponían a la sanción de una ley como la de interrupción voluntaria del embarazo. Como hemos visto hasta aquí y veremos de aquí en adelante, esto es absolutamente falso. Los comités de estas convenciones internacionales se han expresado a favor de este tipo de ley antes del debate y también algo que tal vez se desconoce es que durante la misma tramitación del debate, durante los meses que duró el debate, varios comités de estas convenciones internacionales se manifestaron a favor de que se sancionara esta ley. Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, tan mencionada por estos grupos antiderechos, se expresó el Comité de los Derechos del Niño en junio del 2018, es decir, durante la tramitación del debate, y el Comité de los Derechos del Niño recomendó asegurar el acceso al aborto seguro y servicios de cuidados post-aborto para las adolescentes, asegurando que sus puntos de vista sean siempre escuchados y se les dé suficiente consideración como parte del proceso de toma de decisión. Asimismo, el relator del Comité de los Derechos del Niño, el 3 de diciembre de 2018, es decir, una vez terminado el debate por aborto, se terminó el 8 de agosto, así que ya habían pasado algunos meses desde entonces,
y como les decía, el relator Luis Pedernera se expresó con respecto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo y dijo que había sido una oportunidad perdida. El comité, con sus recomendaciones, viene a reforzar lo que han dicho otros órganos de tratados como la CEDAW sobre la necesidad de despenalizar el aborto y facilitar el acceso a servicios de interrupción voluntaria del embarazo y de atención posaborto. Nosotros le hemos dicho eso: interrupción voluntaria y atención posaborto que sea con consulta a las adolescentes. Eso debe ser política de salud. Y continúa diciendo el relator: en este momento la responsabilidad es del Poder Legislativo, que no permitió que el Estado argentino se pusiera a tono con las recomendaciones de los órganos de tratados. Por otro lado, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ya en el año 2016 le había dicho a la Argentina: liberalicen las leyes restrictivas del aborto, garanticen el acceso de las mujeres y las niñas a servicios de aborto sin riesgo y asistencia de calidad posterior a casos de aborto, especialmente capacitando a los proveedores de servicios de salud, y respeten el derecho de las mujeres a adoptar decisiones autónomas sobre su salud sexual y reproductiva. En cuanto al Comité de Derechos Humanos, le ha dicho a la Argentina, también durante el debate de aborto, que consideren la descriminalización del aborto, y expresó su preocupación por los obstáculos que siguen restringiendo la accesibilidad de los abortos ya legales. El mismo comité, en el año 2000 y después lo reiteró en el año 2010, le ha dicho a la Argentina que proporcionen información sobre las medidas que hubieran adoptado para ayudar a la mujer a prevenir embarazos no deseados y para que no tengan que recurrir a abortos clandestinos que pongan en peligro su vida. En el año 2013, la Relatoría Especial sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles había expresado al respecto que las restricciones en el acceso al aborto y las prohibiciones absolutas con respecto al mismo conculcan la prohibición de la tortura y los malos tratos, es decir, que la falta de acceso fue considerada como un caso de tortura y malos tratos. En el año 2017, la CEDAW, en su recomendación general número 35, afirmó que el embarazo forzado, la tipificación como delito del aborto, la denegación o la postergación del aborto sin riesgo y la atención posterior al aborto, la continuación forzada del embarazo y el abuso y el maltrato de las mujeres y las niñas que buscan información sobre salud, bienes y servicios sexuales y reproductivos son formas de violencia por razón de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante. A su vez, en el 2018, el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su observación general número 36, estableció que, con relación al derecho a la vida, que aunque los estados partes puedan adoptar medidas destinadas a reglamentar la interrupción del embarazo, dichas medidas no deben resultar en la vulneración del derecho a la vida de la mujer embarazada o de sus otros derechos en virtud del pacto, como la prohibición de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Por lo tanto, todas las restricciones jurídicas que limiten la capacidad de las mujeres para someterse a un aborto no deben, entre otras cosas, poner en peligro sus vidas ni exponerlas a dolores o sufrimientos físicos o psíquicos, por cuanto ello supondría una vulneración del artículo 7º del pacto. Los estados partes deben facilitar un acceso seguro al aborto para proteger la vida y la salud de las mujeres embarazadas. Y continúa diciendo que los estados partes no deben regular el embarazo ni el aborto de manera contraria a su deber de velar porque las mujeres no tengan que recurrir a abortos peligrosos. Por ejemplo, no deben adoptar medidas como penalizar los embarazos de las mujeres solteras, ni aplicar sanciones penales a las mujeres que se someten a un aborto o a los médicos que las asisten para hacerlo, cuando se prevea que la adopción de esas medidas va a suponer un aumento significativo de los abortos peligrosos. A su vez, en el 10 de agosto del 2018, es decir, 2 días después de que concluyera el debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo,
se reunieron varias expertas en derechos humanos de las Naciones Unidas y calificaron la decisión del Senado argentino como una oportunidad perdida para promover los derechos de las mujeres en Argentina. Expresamente, este grupo de expertas han dicho que el Senado argentino ha resguardado la continuación de un legado arcaico basado en una doctrina religiosa que incorpora estereotipos dañinos sobre los roles de las mujeres en la familia y en la sociedad que son intrínsecamente discriminatorios y opresivos para las mujeres. Y continúa diciendo este grupo de expertas que algunos propagan una retórica peligrosa de que existe un equilibrio simétrico entre los derechos de una mujer y de un feto. Sin embargo, no existe tal afirmación en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En un país donde el aborto inseguro es una de las principales causas de muerte para las mujeres embarazadas, esta decisión del Senado pone en peligro la vida de las mujeres y les impone dificultades indecibles. Por lo tanto, la afirmación hecha a menudo por los opositores al aborto de que su postura es provida es engañosa. Y termina diciendo, en los países donde la interrupción del embarazo está restringida por ley y o no está disponible, solo los ricos y las ricas pueden realizarse el procedimiento de manera segura, mientras que las personas con recursos limitados no tienen otra opción que recurrir a prácticas inseguras. El hecho de que el Senado no haya avanzado en el proyecto de ley también representa un fracaso en términos de protección de los derechos de las mujeres en situación de pobreza. Los países donde las mujeres tienen derecho a interrumpir un embarazo no deseado y que tienen acceso a la información y a todos los métodos anticonceptivos tienen las tasas más bajas de aborto. Estos datos son de la Organización Mundial de la Salud, que han demostrado claramente que la penalización de la interrupción del embarazo no reduce el número de mujeres que recurren a procedimientos de aborto, más bien aumenta las probabilidades de que más mujeres busquen procedimientos clandestinos e inseguros. Quiero recomendarles además en este sentido que lean el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Este es el protocolo del 2015 y, como les mencioné al principio de la clase, fue actualizado en diciembre del 2019 por el Ministerio de Salud de la Nación. Lo pueden ubicar en la red sin problemas. Tanto en el protocolo del 2015 como en la actualización del 2019 se expresa claramente que esta práctica incluye a los varones trans. A su vez, en ambos se toma la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, que la considera como salud integral, y que este concepto compete tanto al bienestar físico, pero también psíquico y social de las mujeres y personas gestantes. Y dice que la posibilidad de afectación de la salud, es decir, cuando estamos hablando de la causal salud, de cuando un embarazo pone en riesgo la salud, no requiere la constatación de una enfermedad, y en ese sentido no debe exigirse tampoco que el peligro sea de una intensidad determinada. Es decir, no es necesario que exista una enfermedad en tiempo real, sino que basta con que potencialmente pueda desencadenar una determinada enfermedad. Y tampoco requiere que el peligro que menciona la ley sea de una intensidad extrema, por lo cual peligre la vida, sino que basta con que exista un peligro para la salud, basta con que sea con la potencialidad de la afectación de la salud. Y con respecto a la salud mental, dice que puede resultar en un trastorno mental grave o una discapacidad absoluta, pero incluye también el dolor psicológico y el sufrimiento asociado con la pérdida de la integridad personal y la autoestima. El concepto de peligro no exige la configuración de un daño, sino su posible ocurrencia. Para terminar, quiero manifestar comentar con ustedes algunos casos de aborto no punibles o de interrupción legal del embarazo que marcaron una diferencia en esta temática en el país. Uno de esos casos es el de Ana María Acevedo. Ana María era una mujer que vivía en el norte de Santa Fe, muy joven y muy pobre, que ya tenía 3 hijos,
Siges. Ella manifiesta un dolor en el maxilar, la atienden en la salita de su pueblo. Como no le encontraban solución, le envían a un hospital público de la ciudad de Santa Fe, el Hospital Iturraspe. Descubren que en realidad lo que tenía era un cáncer de maxilar, y era un cáncer que era tratable, pero cuando van a comenzar el tratamiento contra el cáncer descubren que tenía un embarazo de muy pocas semanas y deciden no tratarla para presuntamente proteger la vida del feto. Formaron una comisión de bioética dentro del hospital y decidieron, y se encuentra por escrito, que no la iban a tratar por una cuestión religiosa de todo el hospital. El resultado es que Ana María termina muriendo. Por supuesto que tampoco prosperó el embarazo, termina muriendo de una manera horrorosa. Imaginen que ni siquiera le daban analgésicos para tratar un cáncer de maxilar. Fue el primer caso en el que se realizó una denuncia penal tanto contra los médicos y médicas que participaron en este caso, como asimismo contra las autoridades del hospital, y hace poco tiempo se erigió un espacio público que se la nombró como Ana María Acevedo para recordar este caso. El otro caso que quiero mencionar es el de LMR, que son las siglas de una mujer joven con discapacidad intelectual que había sido violada por un familiar. La madre requiere la práctica del aborto, se lo niegan tanto en el hospital como en la justicia. Este caso llega a instancias internacionales y Argentina es condenada internacionalmente por no haberle practicado a esta joven mujer un aborto que era absolutamente legal. Era la clásica interrupción legal del embarazo. El otro caso que quiero recordar, y que si bien ya lo mencioné antes, es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que cuando sanciona en el 2012 una ley que establece un protocolo para tratar las interrupciones legales del embarazo, se sanciona la ley y en ese momento el jefe de gobierno, que era el ingeniero Macri, veta la ley a los pocos días, por lo cual dejó a la Ciudad de Buenos Aires sin un protocolo que fuera respetuoso del fallo FAL de la Corte Suprema, y por lo cual distintas organizaciones, entre ellas la Federación Argentina LGBT, inician un amparo que se encuentra actualmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y con una medida cautelar gracias a este amparo que nos protegió durante todos estos años. Y también remarcar que la legislatura de la ciudad desde el 2012 para acá tampoco avanzó en esta materia, en el sentido de tener un protocolo acorde a lo que establece el fallo de la Corte, y recordar que en cuanto al protocolo que emitió el Ministerio de Salud de la Nación en diciembre del 2019 y al cual ya adhirieron 11 provincias del país, y que es un protocolo totalmente actualizado tanto en materia científica, en materia médica, como en materia jurídica. También recordarles dos casos súper importantes, ambos producidos en la provincia de Tucumán, pero que tuvieron repercusiones en todo el país, que es el caso Magdalena y el caso Belén. En ambos casos se trata de mujeres que llegan al hospital con un aborto espontáneo, y son denunciadas por los médicos y médicas del hospital, y estas mujeres son procesadas. En el caso de Belén estuvo presa 2 años, y cuando estaba a punto de ser condenada, una colega tucumana, la doctora Soledad Esa, asume el caso. Todo el movimiento de mujeres apoya, sale a las calles en cada una de las ciudades del país con respecto a este caso, y esta mujer finalmente es absuelta. En este sentido quiero señalar un fallo que a veces la justicia parece olvidarlo. Es un fallo plenario que se la conoce como Natividad Frías. Es un fallo del año 1966, es decir, fue sancionado hace 54 años. No pueden decir los
los jueces y juezas y los secretarios y secretarias de los juzgados que desconocen el fallo. El fallo en Natividad Frías se trata de una mujer que recurre al hospital luego de haberse practicado un aborto clandestino, llega en muy mal estado, con riesgo de perder su vida, y los médicos del hospital la denuncian. En este caso, los jueces de la Cámara estudian el caso y se plantean la cuestión de que en el Código Procesal Penal, por un lado les dice a los médicos que si conocen de la comisión de un delito deben denunciar, y 2 artículos después dice que los médicos y médicas tienen la obligación de guardar el secreto profesional. En este fallo se llega a la conclusión que entre estas dos obligaciones lo que debe primar es el secreto profesional, y que los médicos y médicas no pueden denunciar a las mujeres y personas gestantes que llegan al hospital lastimadas por haberse realizado un aborto clandestino e inseguro. Y en ese fallo se plantea lo que ellos llaman el dilema, que es la cárcel o la muerte. Es decir, esas mujeres y personas gestantes que llegan a un hospital se plantean el dilema de quedarse en la casa y correr el riesgo de morir por la falta de atención médica, o recurrir a un hospital, salvar su vida y que terminen siendo encarcelados y encarceladas. También mencionan el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece claramente que nadie puede declarar contra sí mismo, por lo cual en casos como este, en que la prueba del delito se lleva en el cuerpo, precisamente se estaría violando esta garantía del artículo 18 si se la aprovecha, entre comillas, para denunciar a estas mujeres y que sean procesadas y encarceladas. Y también en este fallo se hace referencia a la obligación que existe en el Código Penal de que los funcionarios públicos deban denunciar los delitos que llega a su conocimiento, y en este sentido dice que sería absolutamente injusto, absolutamente desigual establecer una diferencia entre los funcionarios públicos y privados y quienes no son funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque ese médico, esa médica que durante la mañana trabaja en un hospital público, luego atiende en un consultorio o en un sanatorio. Y muchas veces sucede que niegan una práctica a la mañana en un hospital público, pero sí luego lo realizan por dinero, a la tarde en un consultorio o una clínica privada. Entonces estos jueces dicen que resultaría totalmente desigual, violaría el principio de igualdad, porque quienes se verían perjudicadas y perjudicados en este sentido son las personas que no tienen ingresos económicos suficientes como para practicarse un aborto seguro. Bueno, aquí termina la clase, y espero verlos y verlas en el vivo la semana que viene, donde podemos tratar todas las preguntas, las dudas que hayan surgido a raíz de esta clase. Así que bueno, los espero y las espero.